Capítulo 2. La reunión de la Sociedad Analítica fue un éxito clamoroso. La noche del tercer día, los Teams habían empezado a saborearlo a primera hora de la tarde, con la llegada de un lacayo de librea y peluca empolvada a la puerta de su modesta vivienda de Upper Chain Row. Les llevaba una nota escrita a pluma con los trazos fascinantes que el duque de Cherbourg empleaba. Si no había ningún inconveniente por su parte, a las 8:30 de la tarde enviaría un carruaje para llevar al señor Teams a los salones donde se iba a celebrar la reunión. Y al término de la misma, sería todo un honor que el señor Teams y su hija se uniesen a él, a Sir Charles Maynard, para disfrutar de una cena tardía en Belgrave Square, al término de la cual se encargaría de que su propio carruaje los llevase de vuelta a casa sanos y salvos. —¡Pero papá! —exclamó Maddie horrorizada, con un cuchicheo furibundo, sin elevar el tono de voz para impedir que la oyese el lacayo desde el otro lado de la puerta del salón. —¡No podemos hacerlo! —¿No podemos? —preguntó el padre. En tal caso, no creo que podamos aparecer por la reunión, porque si nos presentamos en la misma, ¿qué disculpa daríamos a Cherbourg para negarnos a cenar con él? —No habrá más que conversación inútil e intrascendente —contestó Maddie algo ruborizada. —Es un mal hombre. Sé que tú lo admiras por su ciencia, pero su moralidad deja mucho que desear. —Supongo que es así —dijo él a regañadientes—. Pero ¿vamos a ser nosotros los que le arrojemos la primera piedra? Dudo mucho que seamos los primeros. Con un rápido movimiento tiró la nota del duque a la chimenea. El papel elegante y pesado repiqueteó levemente al chocar contra el guardafuegos de bronce. No se trata de arrojar piedras, sino del deseo de no relacionarnos con ese hombre. Su padre se giró al oír el ruido producido por la nota y luego volvió a prestar atención a Maddie. No se trata más que de una noche. Pues ve tú, yo volveré a casa en cuanto acabe la reunión. —Maddie —inquirió frunciendo el ceño—, ¿le tienes miedo? —Por supuesto que no. ¿Por qué razón iba a tenerle miedo? Pensé que tal vez no habrá hecho nada en contra de tu voluntad. Maddie ahogó una exclamación de incredulidad. Pues sí, me ha tenido horas esperando en ese rincón ridículo de la sala de desayunos. Podría hacerte una descripción detallada del papel de la pared. Es un dibujo de una celosía verde sobre fondo blanco con flores de malvarrosa pintadas en intersecciones alternas formadas por 16 pétalos y 3 hojas que rodean un centro amarillo. El rostro de su padre se distendió. Temía que te hubiese dicho algún inconveniente. Nunca me ha dicho nada, por la simple razón de que no me ha visto jamás. Pero créeme, te aseguro que encarna todo lo malo de la aristocracia. Es despilfarrador, licencioso e impío. Nosotros somos gente sencilla, no tenemos que cenar con él. Su padre guardó silencio durante un buen rato. Después enarcó las cejas y dijo con decisión: —Pero yo deseo que cenemos con él, Maddie. Sus dedos juguetearon con la I de madera, haciéndola girar y dándole vueltas sobre el tapete rojo. La lámpara de gas junto a su codo permanecía apagada, pese a la luz tenue de aquella tarde norteña y nublada. Para su padre la ausencia de iluminación carecía de importancia. Maddie apretó los puños con fuerza y apoyó en ellos la barbilla. —¡Por favor, papá! —¿Tanto te importa, Maddie querida? Tras un suspiro y sin decir nada más, su hija abrió la puerta para informar al lacayo de que aceptaban la invitación del duque. Para ocultar su disgusto, abandonó la compañía de su padre y subió la escalera con la intención de prepararle el abrigo y la camisa que acostumbraba llevar a las reuniones y disponer lo necesario para afeitarlo. Después se dirigió a su propio guardarropa. Antes de recibir el mensaje de Cherbourg, había planeado ponerse el vestido de seda gris, como correspondía a una ocasión especial. Ahora se debatía entre el deseo insidioso de arreglarse de tal manera que pareciese que tanto su padre como ella estaban habituados a cenar con miembros de la nobleza, y el impulso de vestirse sin alaracas para dar la impresión de que cenar en Belgrave Square le despertaba el mismo interés que revolver en el cubo de la basura. Aparte de lo depravado que era vestirse como si se relacionase con frecuencia con vividores, existían dificultades materiales que se hicieron evidentes mientras escudriñaba el interior oscuro del guardarropa. Su familia no se contaba entre los miembros más mundanos de la sociedad de amigos. Siempre habían cumplido los principios de sencillez en el vestir y sencillez en el habla. El vestido de seda gris acerado, con el cuello blanco ancho, sin adornos, era el mejor de su fondo de armario. La hechura de la prenda seguía un patrón estricto y pacato.
El talle tan alto y anticuado no dejaba lugar a que nadie se engañase sobre lo que era. El mejor atavío, pese a sus 4 años de antigüedad, que tenía una dama cuáquera para salir. Examinó el vestido negro, el que reservaba para hacer la compra o cuidar de su padre. Estaba limpio y en perfecto estado, aunque tenía los codos desgastados. No podía permitir que los compañeros de su padre en la sociedad pensaran que para ella la ocasión carecía de importancia. Al final se decidió por el de seda, y para resaltar la opinión personal que le merecía el comportamiento licencioso del duque, le quitó el cuello blanco y dejó sin adorno el escote de pico. Pese a que no había espejos en la casa, se sintió satisfecha cuando puso ante ella el vestido tras el cambio operado. La ausencia de adornos confería a la prenda una austeridad total. ¿Qué hacer con el pelo representaba un problema añadido? El casquete almidonado con el que normalmente se cubría parecía demasiado de andar por casa para la ocasión. Su madre, pese a que había sido una conversa a la fe de los amigos, y aunque había perdido el contacto con su familia tras contraer matrimonio, había enseñado a su hija algunas normas sociales. Maddie pensó que debía tomar conciencia del carácter excepcional de la reunión matemática. Decidió deshacerse las trenzas y volver a peinarse. Desenredar el pelo era una ardua tarea. Jamás se lo había cortado. La única vanidad mundana que se había permitido su madre y ella. Y ahora le llegaba a las rodillas. Tras hacerse una trenza y enrollársela en lo alto de la cabeza, un impulso caprichoso le hizo rebuscar en el fondo de la cómoda y sacar un pequeño estuche donde guardaba el collar de perlas de su madre. No tenía el atrevimiento necesario para mostrar el collar abiertamente, pero tras meditar unos instantes y hacer algunas pruebas, descubrió que rodeaba a la perfección la base de su peinado, que era del tamaño exacto. Pensó que así la joya no podría apreciarse, con lo que a su manera de ver establecía un equilibrio aceptable entre paganismo y fanatismo. A las 8:15 bajó la escalera, tras dejar a su padre vestido para la ocasión, y fue presa de una pérdida de confianza repentina. Tenía miedo de que las perlas pareciesen ridículas y no tenía a quien preguntar excepto a su padre y a Geraldine. Y si era razonable, de ninguno de los dos podía esperar un consejo imparcial. Maddie llevaba en la mano la tetera de plata e intentaba sin éxito verse reflejada en la superficie abombada. De repente oyó los lentos pasos de su padre en la escalera. A la par sonó un golpe fuerte en la puerta y corrió hasta la escalera que conducía a la cocina para llamar a Geraldine, porque la campanilla seguía sin funcionar pese a la promesa expresa del casero de que la tendrían arreglada a primera hora de la tarde. Después, tras encargarse de que su padre descendiese sin peligro la escalera y vigilara al lacayo mientras lo ayudaba a entrar en el carruaje de un negro reluciente, cuyo único adorno era el escudo de la portezuela, una ave fénix blanca, rodeada de 6 flores de lis doradas sobre un campo azul, se encontró de repente entre la reverencia del lacayo y una mano que le ofrecía ayuda. No le quedó otro remedio que aceptarla. La sala de conferencias del Instituto Real Albemarle Street, enorme anfiteatro formado por bancos acolchados que daban cabida a 900 asistentes, no solía llenarse cuando en ésta se celebraban las reuniones de la sociedad analítica. Los interesados, capaces de entender la filosofía de la matemática pura impulsada por la sociedad, eran pocos, pero apasionados. Solían agruparse en el centro de las primeras 4 filas en torno al estrado, dejando el resto de la sala en una oscuridad en la que el eco reverberaba. En esta ocasión, cuando el carruaje se aproximó al Albemarle Street, la calle estaba abarrotada de caballeros, a la espera de entrar en el edificio de la institución. Maddie por un segundo pensó con horror que se habían equivocado de noche, pero no. Allí estaba el presidente Milner en persona, rechoncho y jovial, aproximándose a la puerta del carruaje para ayudar a su padre a alcanzar la acera. Maddie los siguió. La muchedumbre que abarrotaba la entrada y las escalinatas los saludaba y se quitaba el sombrero, mientras se hacían a un lado para dejarlos pasar. A su disposición, señorita Timms. Vamos a entrar un momento en la sala de lectura, dijo el amigo Milner, mirando por encima del hombro, al tiempo que conducía a su padre hasta el vestíbulo. El duque nos espera allí y está ansioso por conocerlos. Maddie ahogó un gruñido, ya que dudaba mucho de que el duque sintiese tales deseos. Se quedó atrás un momento en el vestíbulo abarrotado, vacilante entre la algarabía que se hallaba en la puerta del guardarropa, hasta que un amable caballero, uno de los miembros asiduos de la sociedad, se hizo cargo de su capa. ¿Quién es toda esta gente?, le preguntó con un susurro. Creo que han venido a ver al duque matemático. Maddie hizo una mueca. ¿Al cerdo ilustrado? El caballero se echó a reír y le tomó la mano. Transmítale mis mejores deseos al señor Timms. Aguardó su conferencia con ansia.
Maddie hizo un gesto de asentimiento y se dio la vuelta. Era muy propio de Cherbourg, pensó, convertirlo todo en un circo. Tenía que haber contado con ello. Su pobre padre iba a ser objeto de burla. Se detuvo ante la puerta cerrada de la sala de lectura, pensando en las perlas que le adornaban el cabello. No parecía que nadie les hubiese prestado la más mínima atención. Se llevó la mano al trenzado para asegurarse de que no se habían soltado. Seguían en su sitio. Imaginó que debían darle el aspecto de dama antigua, caprichosa y excéntrica, que después de todo era verdad. No era más que una cuáquera, una de esas personas tan peculiares, y todavía lo parecía más por, en un alarde de presunción, haberse puesto las perlas en torno al cabello apretadamente trenzado. Al pensar en ello no pudo por menos que reírse de sí misma. Menuda aparición iba a hacer ante aquel duque disoluto. Bueno, pues adelante, lo dejaría sin habla. Seguro que jamás había tenido que cenar con nadie parecido a Arquimedea Timms. Con una leve sonrisa en la comisura de los labios, abrió la puerta de un empujón. Al fondo de la estancia, tenuamente iluminada, se encontraba su padre, sentado junto a una de las mesas, de cuyo centro se habían apartado los periódicos del día para hacer sitio. No se había quitado el sombrero de ala ancha que llevaba bien calado. El presidente Milner había desaparecido. El otro hombre que había allí sentado en el círculo de luz que proyectaba la vela estaba inclinado sobre un montón de papeles, con una concentración que Maddie no había vuelto a ver desde la última vez que había ayudado a dar clase en la escuela del primer día. Tenía los codos extendidos, lo que hacía que el tejido de la chaqueta color azul cielo que llevaba se tensase sobre sus hombros. Al acercarse vio cómo se retiraba el cabello negro de los ojos con una mano impaciente. Se asemejaba a un poeta apasionado, entregado a su arte en una buhardilla. De repente, antes de que ella pudiese acercarse hasta donde estaban ellos, el hombre dejó caer la pluma y con un rápido movimiento se puso en pie para saludarla, como si quisiese esconder lo que había estado haciendo. La miró un instante y sonrió. El estudiante fervoroso y el poeta apasionado se esfumaron a la vez tras aquella galantería. «Señorita Timms», dijo en tono exacto, en que lo haría un duque, con calma y una ligera inclinación. Tenía los ojos de un azul muy oscuro, la nariz recta y fuerte, vestía con exquisitez, y sus modales denotaban su buena educación. Pero había algo en él, pese a aquel barniz brillante que lo recubría, que lo hacía parecer un pirata. Era tal como había esperado que fuese, aunque puede que con menos signos de decadencia física de los que ella hubiese supuesto, dado el estilo de vida que llevaba. Daba la impresión de tener mucha energía, pero muy bien controlada, sin que se apreciase en él la degradación ni degeneración alguna. No se advertía ninguna debilidad en aquel cuerpo sólido e imponente. Al lado su padre parecía mortalmente pálido, como si en cualquier momento fuese a convertirse en una voluta de humo y desaparecer. «Mi hija, Arquimedea», dijo su padre. «Maddie, este es el duque de Cherbourg». Lo pronunció de forma distinta de cómo solían hacerlo, como si empezase por X y no terminase en un sonido como ox, sino en o. Se sintió una ignorante al darse cuenta de que la forma en que habían pronunciado aquel nombre no era la correcta, y se avergonzó al recordar con toda claridad la cantidad de veces que le había dado mal el nombre al mayordomo. Esperaba de todo corazón que el origen de la información fuese el amigo Milner y no Cherbourg. Alargó la mano para que se la estrechase y se abstuvo de hacer un saludo o una referencia, ni tan siquiera una inclinación, como correspondía a una persona sencilla perteneciente a los amigos. La habían educado para no murmurar los saludos acostumbrados, como por ejemplo buenas noches, porque desearle buen día a alguien que estaba pasando uno malo era ofender a Dios y faltar a la verdad. Tampoco podía decir que se alegraba de conocer al duque, ya que eso hubiese sido otra mentira. Por lo tanto, se limitó a utilizar la fórmula universal: amigo. El saludo del caballero no fue tan austero. «Para mí es un gran placer ponerme a su disposición, mademoiselle». Tomó la mano que ella le ofrecía, la alzó brevemente mientras bajaba la mirada y luego la soltó. «Debo pedir disculpas a la señorita Arquimedea por las muchas horas que la he hecho esperar en mi casa. Hace 2 días que sufro el tormento de un terrible dolor de cabeza». Maddie se preguntó cuál era su disculpa para todos los días anteriores, pero su padre, dando muestras de preocupación, se limitó a decir: «Espero que te hayas recuperado». Su padre siempre decía la verdad, así que por supuesto se creía lo que aquel hombre decía. Pobre ingenuo papá. «Por completo»,
dijo el duque sonriente, y le guiñó un ojo a Maddie, como si fuesen dos conspiradores que tramasen algo juntos, aunque sé que la señorita Arquimedea alberga dudas al respecto. Su padre sonrió al oírlo. Sí, está en un sin vivir, por si me avergüenzas de tal forma que jamás pueda volver a levantar la cabeza durante las noches del tercer día. ¡Papá! En ese instante el presidente Milner rozó la puerta y entró con los brazos extendidos y moviendo las manos, como si estuviese alejando a unos pollos con entusiasmo. «Señorita Timms, señor Timms, ha llegado la hora. Vengan, vengan a sentarse. El duque y yo ocuparemos nuestros puestos delante». «Voy a necesitar a la señorita Timms», dijo el duque, y la agarró del brazo cuando ella se disponía a acompañar a su padre. «Si a usted no le importa». La miró a los ojos. Al instante Maddie supo que esa era la mirada que utilizaba con aquellas mujeres que sucumbían a su influjo sin remilgos, y acababa en sus brazos, hasta ella, que a los 28 años solo había sido cortejada en una ocasión, y por un médico anodino que había aceptado su negativa lleno de tristeza, quien tras el rechazo se había comprometido con Jane Hutton, y medio año después había abandonado la junta cuáquera. Hasta una mujer como ella era capaz de identificar aquella mirada intensa y un punto inquisitiva, y darse cuenta de lo que con ella se quería lograr. Así que cuando todo lo que él hizo fue acercarle el montón de papeles y pedirle que transcribiese la ecuación en el encerado mientras la explicaba, sintió algo semejante a la decepción. Bajó la vista hasta los papeles y dijo: «¿No quieres hacerlo tú? El encerado está justo tras el estrado y la mayoría de los conferenciantes no», fue su única respuesta. «Vamos, vamos». A través de la puerta, que el señor Milner mantenía abierta, llegó hasta ellos el murmullo lejano de la sala de conferencias. «Vayamos sin demora. ¿Señor Timms?» Servó tomó a su padre del brazo y lo guió hasta el vestíbulo y escaleras abajo hasta el primer asiento. Con un gesto de la mano, el presidente indicó a Maddie que subiese hasta la hilera de sillas de respaldo alto que había sobre el estrado. El duque la siguió, y los firmes pasos de ambos resonaron sobre la hueca plataforma de madera. Con un gentil movimiento, el duque retiró la silla en la que Maddie tomó asiento, y con ademán elegante y relajado se echó hacia atrás la levita y se sentó a su lado. La sala se quedó en silencio cuando el presidente Milner se aproximó al atril, giró la pantalla de la pequeña lámpara de gas y se aclaró la garganta. Maddie contempló aquella masa de rostros, cada uno de ellos realzado por un cuello blanco que daba la sensación de flotar sobre el fondo negro y uniforme. Había asistido a innumerables reuniones, tanto de la sociedad analítica como de los amigos, y siempre se había sentado con su padre en los bancos de atrás, pero nunca había estado frente a un público, y mucho menos ante uno tan numeroso. Se dijo para sus adentros que todo el mundo estaba atento a las palabras del presidente, quien tras pedir silencio hizo la presentación del trabajo de su padre, al que describía como coautor del mismo, pero recordó con qué facilidad divaga la mente del espectador y qué difícil es concentrar la mirada. Estaba claro que algunos caballeros de la primera fila tenían la vista puesta más allá del presidente Milner y que la miraban a ella o al duque. No podía saberlo con certeza, pero tuvo la terrible sensación de que su sencillo vestido de seda y el adorno de perlas eran objeto de escrutinio. También percibió con intensidad cuán sólida y real era la presencia de Servaux, y cómo sin duda alguna destacaba al lado de la suya. Iba ataviado con una levita azul cielo y unos guantes blancos que le cubrían las manos, que mantenía cruzadas e inmóviles sobre el regazo, lo que hizo que Maddie se sintiese forzada a dejar de estrujar y de estirar sus dedos. Parecía muy seguro de sí mismo, y hacía frente con tranquilidad y sin inmutarse a toda aquella atención que se centró en él cuando el presidente Milner hizo mención al honor que para todos los allí reunidos constituía la presencia de una eminencia como Christian Richard Nicholas Francis Langland, su excelencia el duque de Servaux, señor de Langland y vizconde de Glade. Que esa noche había tenido la amabilidad de dirigirse a los miembros de la Sociedad Analítica de Londres. El duque se puso en pie al oír la ovación. No llevaba las notas, ya que las había entregado a Maddie y todos sus papeles. Tenía que haberse imaginado que el caballero poseía el don de la palabra y aquella voz agradable y relajada, y a la vez potente, que se volvió grave cuando anunció que dedicaba la conferencia a la memoria de su difunto tutor, el señor Peeples,
hombre culto y apreciado, que había sido un orgullo para la profesión y merecedor para siempre del respeto y la consideración de sus alumnos. El duque añadió que lamentaba de verdad el aroma a muerte que despedía su libro de matemáticas. Todos rieron hasta su padre. El recuerdo de aquel aroma había llenado de tristeza a Servaux, y sin saber muy bien cómo, lo condujo a la página impregnada de él, y aquella página lo llevó hasta el postulado de Euclides y la geometría diferencial. Y tras esas palabras, entre las risas persistentes que celebraron una incomprensible broma sobre la pasión que le impelía a rendirse a la atracción de ciertas superficies curvas irresistibles, se giró y, expectante, le hizo una señal con la cabeza. Maddie se puso en pie de inmediato, cogió la tiza y empezó a escribir en el enorme encerado. Estaba acostumbrada a la letra del duque, pero incluso en el mejor de los casos era difícil de descifrar. No se podía permitir ningún error en un momento así, y concentró toda su atención en la transcripción correcta del orden de las ecuaciones y en copiar los círculos y las líneas que las atravesaban transversalmente. La infinidad de horas de trabajo con su padre le habían dado capacidad para seguir la secuencia numeral. Hizo pausas y esperó hasta que Servaux nombró ciertas series, y al oírlo, decidía cuándo era el momento de pasar a la siguiente fórmula y borrar la anterior para dejar espacio libre. Solo dudó en una ocasión y se detuvo demasiado en una de las páginas hasta que la pausa que hizo Servaux, mientras se volvía hacia el encerado, la alertó de su error. Con rapidez borró 5 ecuaciones y copió la primera mitad de la siguiente página del duque. Al llegar al final de aquellas notas, iba por delante de él. El duque estaba aún describiendo la progresión de la prueba de unos renglones más atrás, pero cuando Maddie terminó de copiar la ecuación final, llena de alivio, hizo una floritura en la integral entre el 0 y la r, y tomó asiento de inmediato. Empezó a oírse un rumor entre el público. Servaux seguía hablando. Poco a poco empezaron a ponerse en pie algunos caballeros de entre el público, primero uno, luego otro, después de 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en 5, con la mirada fija en el encerado. Alguien inició un aplauso. El rumor inicial fue encontrando eco mientras más y más gente se ponía en pie. El aplauso se convirtió en ovación, y la ovación dio paso a un auténtico clamor que ahogaba en las palabras. El duque dejó de hablar. En medio de la aclamación miró a Maddie con una sonrisa e hizo un gesto hacia su padre, pero el presidente Milner ya se había encargado de hacerlo subir al estrado. La fuerza y el ruido de la ovación se redoblaron. Los caballeros empezaron a patear el suelo, la sala vibraba con el estruendo. Maddie se levantó y tomó la mano de su padre, que apretó con emoción. Él le dio unas palmaditas en el dorso de la mano, la sonrisa que asomaba trémula en la esquina de sus labios, la expresión de felicidad en su rostro. Era algo que Maddie no había visto en él desde la muerte de su madre hacía ya 6 años. Los rodeaba un estallido de energía en estado puro, un cálido y tangible tributo. Servaux se acercó, estrechó la mano del señor Timms y prolongó el apretón cuando su padre no quiso soltarse. El duque hizo una leve inclinación de cabeza y mostró una sonrisa un tanto vergonzosa y una mirada que, si Maddie hubiese podido convencerse a sí misma y creerlo, reflejaba cierta timidez. Por un instante casi lo pudo imaginar como un chico desgarbado e impaciente, lleno de inocente entusiasmo, pero en ese momento se volvió hacia ella, tomó su mano y al inclinarse, clavó en sus ojos una mirada que solo podía pertenecer a un hombre maduro y experimentado, una mirada íntima y sugerente, que descubriría a un bribón a 100 metros de distancia. Se inclinó hasta casi rozarle la oreja, sin soltarle la mano para así retenerla tan próxima a él, que Maddie no pudo evitar sentir el calor que desprendía, ni dejar de oler su aroma a madera de sándalo. —¿Qué piensa, señorita Arquimedea? —dijo él en tono preciso, para que pudiese oírlo pese al estruendo. Maddie dio un paso atrás para soltarse. —¿Qué es lo que hemos hecho? —¿Qué han hecho? —vociferó el presidente Milner. —Probar que existe una geometría distinta de la de Euclides, muchacha. Reventar el postulado paralelo. Descubrir un nuevo universo. Vive Dios que si esto es tan exacto como parece. Y acompañando sus palabras con unas palmadas en la espalda de su padre y el duque, añadió a gritos para hacerse oír entre el clamor: «Son ustedes una pareja de magos, señores míos. 2 auténticos magos». «El mérito es tuyo, amigo», repitió su padre una vez más. Maddie hizo el recuento. Iban 6 veces y con estas 7. Así es como debe ser. Servaux tomó un sorbo de vino.
Bobadas, señor Timms, y con una sonrisa pícara añadió: será usted el que se encargue de lo más difícil, de escribir el artículo. Los cuatro se encontraban sentados en torno a una mesa redonda, junto a una ventana en saliente, en una habitación preciosa y acogedora, con vistas a la calle oscura. Maddie nunca había visto tanto de la casa del duque. La cretona azul, las cómodas sillas le sorprendieron. No había pensado que un soltero fuese capaz de conseguir una casa tan acogedora por sí solo. Y, desde luego, en aquel momento era la imagen viva de la soltería. Había apartado la silla de la mesa ya recogida para tener espacio y estirar las piernas. Rodeaba con los dedos el borde de la copa de vino y la hacía oscilar con gesto despreocupado. Maddie estaba sentada recatadamente y con disimulo miraba a su alrededor para estudiar la decoración de la estancia. Su padre tenía el rostro enrojecido y se lo veía satisfecho, un tanto abstraído, como si todavía no diese crédito al que había sido el momento culminante de la velada, cuando el duque de Cherbourg, mientras disfrutaban de un exótico y delicioso plato de pescado con espárragos, le había preguntado de la forma más natural si estaría interesado en hacerse cargo de la cátedra de matemáticas en la nueva universidad que él y sus socios políticos estaban planeando organizar, en la que no habría exámenes de teología para entrar, sino que nacía con el fin expreso de educar estudiantes adultos en todos los campos del conocimiento moderno. Fue una auténtica sorpresa enterarse de que el duque prestaba su apoyo a una causa tan noble, pero hizo gala de tanta inteligencia y de tal poder de persuasión al hablar del asunto. Dejó tan claro su compromiso que hasta el amigo Milner, el hombre más tory y anglicano que Maddie había visto en su vida, quien se había sentido molesto cuando los Timms lo llamaron amigo, en lugar de Sir Charles, aunque con el tiempo ya se había acostumbrado, dejaba de lado sus dudas iniciales y, lleno de entusiasmo, le recomendaba a su padre que estudiase la propuesta con detenimiento. Su padre era palpable para Maddie. Había dejado de reflexionar y se limitaba a soñar despierto. Cuando el duque hizo referencia a la cuantía que ya había destinado a la creación de la cátedra de matemáticas, también Maddie sintió una inyección de ánimo. No era muy recomendable tener por mecenas a un vividor cuyo nombre aparecía en las gacetas de sociedad, pero el trato con él, si es que se producía, no tendría por qué ir más allá de lo estrictamente necesario, y se entretuvo con imágenes de una casa lo bastante grande como para tener un jardín, y de un salón en el que la campanilla para llamar a los criados siempre funcionase. En medio de aquellas agradables fantasías, el amigo Milner se excusó para retirarse a fumar. Al salir dejó la puerta entreabierta y en cuestión de segundos el sonido de las patas de un perro al aproximarse ágiles sobre un suelo encerado anunció la entrada de un setter cuyo sedoso pelaje blanco estaba salpicado de manchas negras, como si le hubieran derramado por encima una lata de pintura. Sin dirigirle al duque más que una mirada de reojo, el animal se dirigió hacia Maddie y se le subió al regazo de un salto, acomodó las patas sobre su falda y estiró el hocico rosado y moteado hasta lamerle la barbilla. ¡Débil! La llamada al orden hizo que el perro girase la cabeza y mirase interrogativamente a Cherbourg, moviendo la cola, pero sin apartar las peludas patas delanteras del regazo de Maddie. Ella sonrió y le acarició las orejas. «¡Qué perro más malo!», dijo él en voz baja, como si hubiese un secreto entre ambos. «Eres un perro muy malo». Los ojos castaños de Devil la miraron con adoración, mientras ella exhibía una amplia sonrisa que contradecía aquella acusación. Una nueva orden del duque hizo desaparecer la cabeza moteada y, tras un gesto como pidiendo disculpas, el perro bajó al suelo y se alejó. Cherbourg lo miró fijamente sin decir nada. Devil bajó la cola y con aire abatido se arrastró por el suelo hasta salir de la estancia. Su amo, sin ablandarse, se levantó y cerró la puerta tras él. Tras la expulsión de Devil, el aposento se quedó en silencio. Maddie fijó la vista en el níveo mantel que tenía ante ella y el duque, tras unas breves palabras de excusa, volvió a tomar asiento. Ella tenía la impresión de que Cherbourg lo encontraba muy poco refinados. Se había producido muchos momentos de silencio que él y el amigo Milner se habían visto obligados a llenar. Maddie no acostumbraba a la charla intrascendente. Desde que era niña había empeñado todas sus fuerzas en cumplir el mandato bíblico, que vuestras palabras sean pocas, y ahora le resultaba difícil conversar sin más. Le encantaban los perros, pero nunca había tenido uno, ni había conocido más que a perros callejeros, así que carecía de recursos para tratar el tema con alguien como Cherbourg, quien con toda probabilidad sería un criador conocido o algo por el estilo, y pensaría que era muy lamentable que ella estuviese tan desinformada. Le habría encantado preguntar el precio de la bonita tela que cubría las sillas, pero se mordió la lengua.
Los sencillos hogares cuáqueros no contaban con adornos mundanos como tapicerías de chintz ni con pinturas colgadas de las paredes. El único cuadro en la casa de los Timms era una pintura poco artística de un barco de esclavos, que contaba con la aprobación del Consejo de Ancianos por tratarse de un recordatorio de los sufrimientos de la raza humana. Mientras se hallaba ensimismada en la contemplación de un bodegón con un marco muy ornamentado, que colgaba sobre el atril de la música, y que para su sorpresa era una reproducción llena de recato de unas lilas de tallo mal cortados desparramadas junto a un puñado de huevos de tordo, Chervaux habló de nuevo. —¿Hace mucho que perdió usted la vista, señor Timms? —preguntó. Maddie se quedó rígida en su silla, sorprendida por una pregunta de cariz tan personal. Pero su padre se limitó a decir con tranquilidad: —Hace ya muchos años. Hará casi unos... ¿15, Maddie? 18, papá —respondió ella sin elevar la voz. —Claro —asintió—, y durante todos ellos tú, Maddie, has sido una bendición para mí. Chervaux continuó relajado, con el codo apoyado en el brazo de la silla y la barbilla descansando sobre un puño. En ese caso, no ha visto a su hija desde que era una niña, murmuró. ¿Me permite que se la describa? Maddie no estaba preparada para una sugerencia así, ni para el interés que de repente iluminó el rostro de su padre. No tuvo ni tiempo de pensar las objeciones que iba a formular, porque su padre dijo: —¿Lo harás? ¿De verdad que lo harás? Chervaux miró a Maddie, mientras ella sentía el calor que se extendía por su rostro. La sonrisa de él se convirtió en descarada mientras decía: —Con sumo placer, e inclinaba la cabeza para examinarla. Me temo que ya la hemos hecho ruborizarse. Es un rubor muy delicado, del color de las nubes, diría yo. Ese tono rosáceo que adquiere la bruma al amanecer. ¿Recuerda usted el color al que me refiero? Sí, contestó su padre con seriedad. El rostro tiene dignidad. No es exactamente adusto, pero tiene una manera de levantar la barbilla que haría frenar a cualquier hombre. Es más alta que usted, pero sin que la altura llegue a hacerla desgarbada. Es la barbilla, creo, y esa postura tan erguida y ese aire reposado lo que hace que tenga presencia. Pero a mí no me alcanza más que hasta la nariz. Así que debe de medir unos 10 centímetros menos de 1,82 m, añadió con tono calculador. Me da la impresión de que goza de buena salud, ni demasiado delgada ni demasiado robusta. Tiene un aspecto excelente. Igual que una buena vaca lechera, explotó Maddie. Y ahora hace ese gesto con la barbilla, dijo Chervaux. Como la he enfadado, ahora el rubor se asemeja al tono de un vino tinto ligero. Se extiende desde el cuello hasta las mejillas. Puede que desde un poco más allá del cuello, pero más abajo, por lo que puedo apreciar, la piel es suave y pálida. Maddie se cubrió con la mano el escote en pico de su vestido y de repente tuvo la impresión de que era demasiado pronunciado. —Papá —dijo mirando hacia su padre, pero éste tenía el rostro inclinado y una sonrisa muy peculiar. —El cabello —continuó Chervaux— es de color oro mate, allí donde la luz de la vela lo ilumina, y donde no lo hace es más intenso, como la que se filtra por la cerveza oscura al servirla. Lo lleva trenzado y en torno de la cabeza creo que ella cree que de forma sencilla, pero no es consciente del resultado, deja al descubierto la curva del cuello y la nuca, y hace que un hombre piense en soltarlo y dejar que le cubran las manos. —Eso es indecoroso —le reprochó el padre en tono ligero. —Perdóneme, señor Timms, no pude evitarlo. ¿Quiere que continuemos con la nariz? Es lo que podríamos llamar una nariz con personalidad. No creo que se pueda decir que sea perfecta, ya que es un tanto aquilina, nariz decidida, de dama soltera, en sintonía con el gesto de la barbilla. Pero los ojos, creo que los ojos dan al traste de nuevo con ese aspecto de solterona, sin duda. Y la boca, tiene una boca pensativa, muy bonita, que no sonríe abiertamente con frecuencia. Se detuvo y tomó un sorbo de vino para después continuar. Seamos justos. Sí que la he visto sonreírle a usted, pero a mí ni se ha dignado hacerlo. Una boca tan seria podría resultar insípida, pero no. Se adecuó a la perfección con esas pestañas tan largas y maravillosas, que no son rizadas y pueriles como las de las debutantes. Son lisas, pero tan largas y con un ángulo tal que dan sombra a los ojos y hacen que el color avellana de estos parezca dorado. Y se diría que tras ellas me está mirando. No, negó con la cabeza con gesto triste. Siento comunicarles, señorita Timms, que no da la impresión en absoluto de ser una solterona. Nunca una solterona me había mirado a través de las pestañas de la forma que lo hace usted.
Por estar en su casa sentada a su mesa, Maddie pensó que no podía decirle abiertamente lo que opinaba de él y de sus solteronas. Además, su padre parecía embelesado. Maddie, dijo entre susurros, eres igual que tu madre. Claro que sí, papá, corroboró ella sin oponer resistencia. ¿Es que nadie te lo había dicho nunca? No, jamás me lo había dicho nadie. Lo dijo sin ninguna emoción especial, pero a la luz de la vela, Maddie vio que tenía lágrimas en los ojos. Papá, susurró mientras intentaba tomar su mano. Él apenas la rozó y elevó los dedos hasta tocarle el rostro. Lo recorrió con lentitud e intensidad. Rodeó sus mejillas y le acarició las pestañas. Ella, azorada, mantuvo las manos unidas con fuerza y de súbito, tontamente, se sintió también próxima a las lágrimas. Nunca se le había ocurrido. Podía haberse sentado y dejado que su padre se hiciera una imagen de ella a través del tacto de sus manos, como hacía ahora en cualquier momento. Pero la vida pasaba, lo cotidiano se repetía, y nunca había pensado que su padre llevaba 18 años sin verla, ni que pudiese desear hacerlo. Te lo agradezco, amigo, dijo el padre en dirección al duque. Te agradezco que me hayas dado uno de los mejores días de mi vida. Servó no respondió. Parecía que ni siquiera lo había oído. No levantó la vista de los oscuros pliegues del mantel. Sus ojos azul oscuros se habían vuelto meditabundos y la sonrisa de pirata se le había agriado.